Bien, le decía entonces que centraré mi intervención en tres aspectos: la situación actual de la economía naranja y las industrias culturales y creativas, hacer un análisis Bogotá, Colombia y el mundo, las expresiones culturales y la cultura ciudadana, y voy a enfocar también un tercer punto que es la ejecución presupuestal de la Secretaría Cultural de Recreación y Deporte. Le decía que de acuerdo a la UNESCO, esta definición de economía naranja se refiere a lo que podemos entender como esa producción de creativos y artísticos tangibles o intangibles que crean riqueza, generan ingreso a través de ese conocimiento cultural y esa producción de bienes y servicios basado en esa creatividad o esa propiedad intelectual que tienen los individuos. Y también, de acuerdo a una definición que da el BID en el 2013, ese término de economía naranja se refiere a esas actividades basadas en la creatividad que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales. Por supuesto que hay un impacto económico de estas industrias culturales y creativas en algunos países del mundo que es importante traer a este debate para que la administración y la secretaría entienda la importancia y la relevancia de este sector y el aporte para el desarrollo económico, más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, en un informe de estas industrias culturales y creativas, incluso esto es un informe del 2015, se evidencia que estas industrias creativas generaron 2.25 billones de dólares anuales, casi el 3% del Producto Interno Bruto a nivel global. Ya en América Latina o las economías latinoamericanas, con 124 mil millones de dólares, participan con el 6% del PIB global generado por este tipo de industrias, lo que representa el 2,2% del PIB de la región. Esto hablando de América Latina y el Caribe. En este contexto, en América Latina, estas industrias culturales y creativas solo superan en ingreso y generación de empleos a la región de África y Oriente Medio, como lo pueden ver aquí en esta gráfica que estoy presentando, en donde podemos ver la participación en empleo y en ingresos. Usted puede ver aquí, señora presidenta y señores funcionarios de la administración de la administración distrital. Mire los ingresos por millones de dólares, pero también mire los empleos. En el caso de Norteamérica, Europa, por supuesto que puntea Norteamérica, Europa, pero después le sigue Asia y Pacífico, América Latina, África y Oriente Medio. Este sector entonces reporta altos índices de productividad, como lo estamos viendo, y es así como un caso ejemplar que es el caso de China. La industria de cine y televisión generó un 78% más de valor añadido por empleado que el resto de la economía. Incluso en este mismo sentido, uno puede ver que estos mismos resultados que afectan la participación del empleo y del ingreso de los ciudadanos por parte de estas industrias culturales, pues tienen un aporte tan importante y tan alto que en realidad apunta a ese crecimiento económico a la región y a los países que la integran. Otro aspecto importante de estas industrias creativas y culturales: afectan la generación de empleo joven. Nuestros jóvenes le apuntan a la creatividad, al diseño cultural, al aporte social desde su propia creatividad, desde sus propias iniciativas. Incluso los empleos generados tienen una participación representativa de gente en edades comprendidas entre 15 y 29 años frente a otros sectores económicos. Esto nos muestra que hay una oportunidad gigante para nuestros jóvenes en el fortalecimiento de este sector. Incluso el 19,1% del empleo total en estas industrias en comparación con un 18,6% en el resto de la economía. Ahora bien, en cuanto a la mujer, que es una apuesta de esta administración y que desde Colombia Justa Libres apoyamos, genera datos interesantes. En este sector, citando resultados de empleabilidad como ejemplo nomás en el 2014 en el Reino Unido, más del 50% de los empleados en la industria de la música eran mujeres. Y también tenemos que resaltar que este sector a nivel mundial pues da una oportunidad incluso superior a los servicios de telecomunicaciones.
Incluso algunos estudios nos pueden evidenciar que también el número de empleos generados es superior a la industria del automóvil de Europa, Japón y Norteamérica. En general, entonces, sí es dinamizador del mercado del sector cultural. Sí genera impactos sociales y políticos. Sí genera empleo. Sí le da oportunidad a los jóvenes. Sí le da oportunidad a las mujeres. Y allí se necesita entonces entender lo que aporta a nivel mundial este sector para poder concluir entonces que hay un valor agregado por parte de estas industrias culturales y creativas que generan empleo, que tiene un potencial de crecimiento, que sería un apalancador del crecimiento económico en el marco de la pandemia y de la pospandemia, de lo que viene, y que allí entonces habrá desarrollo en la confianza social, revalorización de marcas y productos, generar recursos sustentables, entre otros aspectos muy positivos que obligan a potencializar este sector en Bogotá. En Colombia, la economía naranja abarca la industria del entretenimiento, la de los contenidos y medios, derechos de autor y denominadas industrias culturales, y allí el objetivo del gobierno nacional, que es un objetivo ambicioso, es que esta represente un 2,9% a un 5,1% del Producto Interno Bruto para el 2022, es decir, duplicar su incidencia según el DNP. Esta información es muy importante tenerla en cuenta para saber cómo está trabajando de manera coordinada el gobierno nacional con el gobierno distrital. Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una entidad adscrita al Ministerio del Interior, los bogotanos registraron ante esa dirección 42.070 obras entre fonogramas, obras artísticas, literarias, audiovisuales, musicales, y esto teniendo en cuenta también que esto pues tuvo un incremento y tuvo unos actos contractuales en el 2020 más que en el año 2019. Estos datos nos muestran ese crecimiento de estos productos creativos y artísticos. En Bogotá, pasemos al tema de Bogotá. A partir del llamado que hizo el gobierno nacional y el distrito de las entidades de, pues por supuesto, cancelar las actividades culturales, entendiendo que estaba en riesgo la vida, pues esta industria cultural de la ciudad fue muy golpeada. Actividades como la Feria Internacional del Libro, Museo del Oro, solo por nombrar algunas porque seguramente hay muchas más. La Biblioteca Luis Ángel Arango, centros de eventos, Casa Republicana, Museo del Arte, Museo Botero, bueno, la Casa de Poesía también, que es algo que ha defendido tanto el concejal Emel Rojas, han estado en una situación que afectó de manera considerable toda la cadena de valor, trayendo una fractura en la economía muy profunda de más de 157,000 familias que dependían directamente de este sector. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a partir de los resultados de la cuenta satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá, para el 2020 estimó una reducción de 312,000 millones de pesos mensuales en los ingresos generales de este sector. Y Fedesarrollo ha calculado una caída del 14% en los niveles de productividad del sector cultural y de entretenimiento. Hoy nos encontramos con un panorama desolador en cuanto al sector cultural. Los intérpretes de la música en vivo, las academias de formación, los teatros, museos, librerías, operadores logísticos se encuentran en una parálisis y muchos de ellos en quiebras absolutas. Incluso con nuestro equipo de trabajo hicimos una encuesta a 101 empresarios dedicados a actividades culturales de eventos y allí les hicimos unas preguntas para saber si en el 2020 habían recibido alguna clase de ayuda, asesoría, capacitación por parte del gobierno, de la Secretaría, de los cuales el 18% manifestaron que habían tenido algún contacto, 4% recibieron préstamos bancarios, el 11% solo tuvieron ayudas, pero nunca llegó y nunca tuvieron una oportunidad, un conocimiento de diferentes soluciones a la problemática de la crisis que estaban viviendo el 67%. Una encuesta que hicimos con nuestro equipo de trabajo. Yo sí quisiera preguntarle al señor secretario de Cultura, ¿cuántos agentes culturales han sido beneficiados por el programa Bogotá Solidaria en Casa y cuántos con el programa de apoyo económico del gobierno nacional Ingreso Solidario?
¿Cuántas de las empresas del sector cultural han sido beneficiadas con las ayudas ofrecidas por parte de la administración distrital? Tenemos que decir que el impacto del COVID-19 en la economía naranja ha sido muy profundo. La tasa de desempleo de la población ocupada que ha hecho parte de este sector en comparación con el 2019 había bajado en un menos 10,7%. ¿Esto qué quiere decir? 18.888 trabajadores perdieron su empleo, según el DANE. Y como podemos ver aquí mismo en esta tabla, para el 2018 el total de la población ocupada era de 175.119 trabajadores, para el 2019 176, con un aumento importante en comparación con el 2018, pero para junio, en medio de la pandemia, el total de la población era 157.962 trabajadores con una reducción del menos 10,7%. En agosto, los otros servicios de entretenimiento y otros servicios, agosto del 2020, lo que es entretenimiento y otros servicios en Bogotá registraron una disminución del 35,7% de esos ingresos nominales. Y por supuesto que se afectó el personal en su ocupación, en sus salarios. Aquí, con todo este panorama tan trágico para este sector cultural, pues cabe preguntarle al secretario qué acompañamiento han recibido estos más de 18.000 trabajadores que se ocupaban en estas actividades de cultura y de economía naranja, que perdieron su empleo en el primer semestre y que todavía no pueden recuperarse porque arrancó el año con esos cierres de las localidades y con esta situación tan complicada de reactivación. ¿Cuál ha sido la estrategia de socialización utilizada por el distrito para que los artistas mayores de 60 años, ojo con esto, artistas mayores de 60 años puedan acceder a esos beneficios económicos periódicos que ha propuesto el gobierno nacional? Así entonces, entro al segundo punto, y es que además de todo este panorama donde no hay claridad, y seguramente que este debate será una oportunidad para el señor secretario de mostrar el avance y de mostrar las estrategias y de mostrar lo que ha hecho en la Secretaría de Cultura, que si nos lo demuestra hoy, como yo supongo que lo ha hecho, pues sí, yo le quiero sugerir de manera muy respetuosa que tenga una estrategia comunicacional hacia el Consejo de Bogotá también, porque la percepción que tenemos hoy es que estamos en pandemia con ausencia de cultura. En cuanto a las expresiones culturales y la cultura ciudadana, nos preocupa que el sentido simbólico, la dimensión artística, los valores culturales que se reproducen en su mayoría estén basados en antivalores, el narcotráfico, la violencia, el maltrato y la cultura del atajo. Esto me refiero a la expresión cultural no de la Secretaría directamente, por supuesto. Me refiero a una expresión cultural de la ciudadanía que tienen un insumo influenciador para las nuevas generaciones, provocando pérdida de valores, identidad y sentido de pertenencia. ¿Y dónde vemos esto hoy? En la situación que vive la ciudadanía, en la situación de inseguridad, en la situación del microtráfico, en la situación de las pandillas. Esto genera una situación cultural. Hoy Colombia ya no tiene una ciudad referente de violencia como lo era Medellín y Cali en la época del narcotráfico. Hoy es Bogotá. Hoy para América Latina, la ciudad donde está muriendo gente por sicariato es Bogotá. Y eso es una manifestación de una situación cultural que tenemos que reaccionar. Pero asimismo, hay manifestaciones culturales de nuestra ciudad, como la música, artes visuales, artes escénicas, que tampoco son ajenos a esta problemática. Cada vez son más los exponentes que traen una nueva generación donde prima el propósito individual y monetario por encima de los intereses regionales, culturales y morales. Y a esto súmele el comportamiento de algunos ciudadanos, a donde la cultura ciudadana pareciera no tener impacto, vandalismo sobre los bienes públicos, violación a las normas de tránsito y desacato a las medidas que pone la administración en tiempos de pandemia, persecución a los templos religiosos. Pero además, con todo el respeto debido, esta administración que le apuntó a visualizar una Bogotá cuidadora, a una Bogotá pedagógica, de cultura ciudadana, que incluso cautivó el voto de muchos jóvenes
para creer en una visión de ciudad con educación y pedagogía, está en deuda con esas estrategias de impacto que incentiven a la ciudadanía a traer una cultura de resolución de conflicto vía el diálogo, vía socialización y sobre todo al autocuidado, distanciamiento, uso de tapabocas y diferentes estrategias que la Secretaría de Cultura debió promover con más contundencia para evitar más muertes. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Cultura para crear un sentido de identidad y pertenencia a la ciudad? Sería bueno conocerlo, señor secretario. ¿Qué es lo que nos hace bogotanos para que de manera estratégica todos caminemos en un mismo sentido? ¿Qué nos hace engativeños? ¿Qué nos hace ciudadanos que vivimos en Usaquén? Desde Colombia Justa Libres creemos que las localidades son ciudades que viven dentro de una gran ciudad y cada localidad tiene una identidad territorial, cultural, para tener que estar exportando formas aún de protesta social que no hacen parte de la identidad colombiana y territorial que nos debiera identificar. Por último, en cuanto a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, pues hicimos un análisis detallado con nuestro equipo de trabajo, de acuerdo a la información que publica la Secretaría Distrital de Cultura, y ahí encontramos algunas modificaciones que nos hacen hacer un llamado y que pedimos claridad hoy. Por ejemplo, en cuanto a gastos de inversión, aquí están ustedes viendo esta tabla. Aquí en gastos de inversiones inicialmente, el presupuesto inicial 138.649 mil millones de pesos a este rubro, entonces se le hace una modificación y una disminución de 22.222 millones de pesos, quedando entonces con un presupuesto real de 118.000, más de 118.000 millones de pesos. En cuanto a fomento y gestión para el desarrollo cultural, ahí está el presupuesto inicial, 8.516 mil millones de pesos. Ok, ahí hubo una modificación, una disminución a 5.000, más de 5.000 millones de pesos. Aquí entonces hay un presupuesto para la política de emprendimiento, industrias culturales y creativas. Inicialmente 946 mil millones y ahí la modificación fue de 380 mil millones, quedando con un presupuesto de 566 mil. Ahora, en cuanto a los aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá, ahí también hubo una reducción. Y en eso entonces, pues hay unas preguntas. ¿Qué gastos o inversiones se afectaron con esa reducción de 20 mil millones de pesos en el presupuesto de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la vigencia fiscal 2020? ¿Cómo se justifica esa reducción en un sector tan golpeado? Número dos, de acuerdo a ese informe de ejecución presupuestal del 31 de diciembre, esta llegó al 90,7% en la vigencia fiscal. Pues, ¿qué sucedió con el restante, el 9,3% de los recursos? ¿Por qué no se ejecutó? ¿Qué sucedió? Tercera pregunta respecto a la ejecución presupuestal, pues, ¿cuál es la razón para haber reducido 119.800 millones los gastos de inversión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte? ¿Qué programas, qué proyectos se vieron afectados con estas modificaciones? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Cuál es la razón para que a este programa Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural se le recortaran esos 5.400 millones de pesos? Es decir, el 63,5% de lo que inicialmente se apropió. ¿Qué proyectos específicos, qué metas de impacto se afectó con esta medida? La política de emprendimiento, industrias culturales y creativas representan solo el 0,8% de la inversión total de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. ¿Esto será coherente, señor secretario, con un sector con tanta oportunidad como lo mostré en el contexto internacional que le daría crecimiento y desarrollo económico a la ciudad? ¿Cuál es la razón para que se haya disminuido en este programa un 40,1% de los recursos asignados inicialmente? Respecto a la ley de emprendimiento, ¿cuántos emprendimientos culturales en Bogotá se han creado a partir de este beneficio de renta por 6 años otorgados en la última reforma tributaria? ¿Y cómo se piensa trabajar de manera articulada con Impulsa para fortalecer los emprendimientos culturales? Pues bien, es evidente que hay una ausencia de una visión a largo plazo de estas industrias creativas y culturales. Es evidente que esta política relacionada con las oportunidades de la economía naranja,
de estas industrias creativas está muy desarticulada incluso con el mismo plan de desarrollo de Bogotá. ¿Será que podemos esperar que con esta inversión mínima del sector pueda alcanzarse la meta del plan de desarrollo donde se proyectó llegar al 44% de la población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural e inmaterial de la ciudad? Yo estoy seguro que con estos recursos nunca se alcanzarán esas metas. Hay una situación de esta misma ley de emprendimiento que tiene que ver con esa reforma tributaria del 2019, donde se crearon esos beneficios tributarios para incentivar los emprendimientos culturales. ¿Cuántos emprendimientos culturales se crearon en Bogotá? Y sobre todo, de qué forma se está articulando ese trabajo en la ciudad. Otro aspecto importante acá es algo que le preguntamos a Ideartes respecto, seguramente que nos va a dar claridad porque la información no la encontramos, respecto a los procesos de contratación en un plazo de ejecución de 2 meses por un monto de más de 3.000 millones de pesos denominado Navidad llega al barrio. Allí el objeto del contrato dice que se debía celebrar un convenio de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad, trayectoria, para que se realizaran esas actividades y se pudiera lograr ese objetivo. Para el desarrollo del proyecto, la Navidad llega al barrio. En el caso de este contrato específico, cuando uno realiza la búsqueda de los antecedentes, no se encontró el informe de ejecución. Por eso es que es muy importante que nos permitan entender y nos puedan aclarar cómo fue este proceso de este programa. Ya para concluir, en el corto tiempo que me queda, señora Presidenta, debo manifestar que hay una falta de liderazgo por parte de la Secretaría de Cultura en el manejo de esta pandemia que estamos viviendo. Podrían aportar no solo en la pandemia, en prevención de seguridad, en trabajo articulado con la comunidad para que podamos tener alertas a tiempo y estemos todos de manera articulada trabajando para denunciar el delito. Sería muy bueno que esta administración tomara ese ejemplo que trajo el profesor Antanas Mockus, donde obtuvo resultados en un muy corto plazo, en tanto que él logró consolidar hábitos que edificaron el comportamiento de los ciudadanos en el espacio público y que contribuyeron a su mejora. No podemos seguir teniendo encerrados en 4 paredes al talento de nuestros colectivos culturales y que no se les dé un espacio de reactivación y estrategias de desarrollo económico en los territorios hacia sus familias. No se evidencian actividades pedagógicas que contribuyan a algo que ya el secretario de Salud dijo que es la siguiente pandemia, las enfermedades y las crisis de salud mental, la violencia contra la mujer, la pérdida de la confianza. Y aquí yo sí considero que en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando los bogotanos por causa de esta pandemia que ha desatado efectos secundarios, como los que acabo de mencionar, pues ojalá que tuviésemos la participación estratégica y pedagógica de la Secretaría de Cultura que le aporte a contrarrestar estos efectos colaterales negativos que ha traído esta crisis tan profunda que estamos viviendo. Creo que hay escenarios ahorita que se tienen que aprovechar, como la Media Torta, la Plaza de Toros, los coliseos, parques metropolitanos. Por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, con el cuidado de la vida. Bajo esas estrictas medidas, ponerlos en disposición sin costo alguno como un aporte al sector y a su reactivación. Y no olvidar que hay un compromiso por parte de esta Secretaría que está consignado en el plan de desarrollo, que es esa carta de navegación que propuso la alcaldesa, donde le dimos la garantía los concejales a esta administración para que cumpla esos objetivos que se trazaron para mejorar la confianza de los ciudadanos en el otro, en las instituciones, su relación con el entorno, el medio ambiente, conscientes de la emergencia climática que estamos viviendo, reducir la violencia contra la mujer, promover la cultura, el respeto bajo ese mismo enfoque diferencial que se ha planteado, la creación desde las localidades para hacer lectura de algo cotidiano que trae armonía y no violencia y división. Termino diciendo que es muy importante que este consejo
sepa las estrategias que han adoptado, que están adoptando y que adoptarán en medio de esta crisis tan profunda. Y a manera de finalización, yo sí quisiera proponer que se plantearan programas de autocuidado, de salud mental, de la importancia de la familia, porque nos tuvimos que encerrar por varios meses con la familia y nos encontramos una Secretaría de Mujer que rechazó el rol del hombre, promovió el aborto y no identificó en realidad pautas estratégicas que permitan buenas relaciones interpersonales en los diferentes roles de los miembros de la familia. El medio ambiente, la violencia. No podemos pasar por alto tampoco la labor fundamental que hace el sector interreligioso, que siempre ha estado dispuesto a ayudar en momentos de crisis y que por muchos años ha contribuido a la salud mental y a llegar a donde no llega el Estado. Con eso entonces quisiera escuchar las respuestas, por supuesto, después de que el concejal Emel y los diferentes voceros y no voceros puedan desarrollar y también expresar sus preguntas y sus inquietudes. Muchas gracias por el uso de la palabra, señora presidenta. Muy bien, concejal Marco. Continúa el concejal.